Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión tengo una herramienta que presentarte para tu taller de electrónica. Por si acaso no la tienes o no lo has visto, es muy fácil de realizar, simplemente con dos componentes, ¿verdad? Vamos a utilizar también una parte de un caimán como este y una punta que es recomendable que sea de color roja, pero si no la tienes, la negra también te sirve, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve esto? Justamente como dice acá, probador de oscilación, ¿verdad? Tiene típicamente una representación de un negativo y de un positivo. ¿Por qué? Porque justamente el caimán lo vamos a llevar a la parte de la tierra, es decir, de la tierra caliente de la fuente de alimentación conmutada, que te sirve el negativo del capacitor electrolítico principal, o te sirve también, por ejemplo, la parte de un disipador que esté haciendo contacto directamente con la continuidad del capacitor electrolítico principal. Y esta parte justamente la vamos a utilizar para la parte de lo que viene siendo el drain o el primario del transformador chopper. Al primario del transformador chopper le tiene que llegar ese pulso directamente, ¿verdad? Que está relacionado con el drain del transistor MOSFET. Para eso vamos a hacer simplemente un ejemplo. Aquí yo tengo una fuente de alimentación que ya está conectada de por sí. Como te puedes dar cuenta, aquí vamos a medir nosotros el voltaje principal. Vamos a colocar el multímetro en escala de 200 de 1000 voltios. Ahí lo tengo, ¿verdad? Y justamente vamos a medir ese voltaje para que ustedes vean que está presente acá en esta parte. Como te puedes dar cuenta, tengo un voltaje de V más de 300 voltios aproximadamente porque estoy conectado a una línea de 220 voltios. ¿En qué caso nosotros vamos a necesitar esta herramienta? Bueno, resulta acontece que muchas personas no cuentan con un osciloscopio, sobre todo personas que están comenzando, principiantes, ¿verdad? No cuentan con la parte del osciloscopio y necesitan saber si la fuente de alimentación está entregando ese pulso determinado para que el chopper pueda trabajar, ¿verdad? Porque en algunos casos nosotros no vamos a tener voltaje a la salida, ni siquiera va a estar el voltaje de standby, 3.3 voltios o 5 voltios, dependiendo, ¿verdad? Y eso significaría posiblemente que hay un daño en la parte de la oscilación. No necesariamente, pero necesitamos saber si la fuente está oscilando o no. Entonces, para eso vamos a ocupar esta herramienta, probador de oscilación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente, con mucho cuidado, recomiendo siempre que el caimán se coloque en el disipador, pero en este caso, como está pintado de negro, muy difícil me va a marcar continuidad, entonces lo coloco en la parte negativa de acá. El positivo ya prácticamente en esa zona no lo vamos a poder nosotros tocar. ¿Por qué? Porque ya hay voltaje ahí. Vuelvo y repito, esto se recomienda primero hacerse. Vamos a ver si lo pongo de este lado. Ahí está mejor, perfecto. Se recomienda siempre hacerlo con la fuente desenchufada. Por mi experiencia lo estoy manipulando yo porque sé lo que estoy haciendo. Entonces en este punto ya nosotros tenemos nuestra herramienta acá. Voy a ponerlo por acá. Tengo mi herramienta acá. La punta roja va a ir directamente en relación con el primario del transformador chopper. Aquí yo tengo dos transformadores chopper. Tengo este y tengo este. No todas las fuentes funcionan completas. ¿Qué significa esto? Que no todas las fuentes tienen la orden de encendido. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú conectas la tarjeta a la fuente de alimentación, a la red principal, ¿verdad? Solamente una sección debería de trabajar. En este caso, como la fuente es apagada, no es modo encendida, debería trabajar el transformador más pequeño, que es el que va a entregar el voltaje de standby. Típicamente el voltaje de standby puede ser 12 voltios, puede ser 5 voltios o 3.3 voltios, son los estándares prácticamente, o 7.8 voltios en algunas marcas como por ejemplo el G, ¿verdad? Este que está acá me va a entregar el voltaje para la parte del backlight, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos acá? Simplemente medir el pulso. Lo podemos medir en el transistor MOSFET, que está en este caso por la parte, me parece que por la parte de abajo, o simplemente en el primario del transformador chopper. En el momento en que yo levanto acá, vamos a levantarlo un poquito, esta fuente, con mucho cuidado, para hacer ese ejemplo. Me paro allí y busco los terminales del transformador chopper. Vamos a levantar esto un poquito. Muy bien, y voy a voltear esta tarjeta con cuidado porque la tarjeta está conectada. Y la voy a poner ahí. Fíjate, acá yo tengo el primario del transformador chopper. En esta zona tengo el primario del transformador chopper. Es del más pequeño, no del más grande, sino del más pequeño. Y acá vamos a verificarlo. Mira, ahí está prendiendo la luz. No sé si la logras ver en esta zona. Vamos a verificarlo. Espérame un segundo, por favor, para ver si lo puedes ver.
Voy a apagar la luz porque no se ve con la luz encendida. Vamos a poner esto con mucho cuidado. Voy a voltearlo así. Ahí, perfecto. Y voy a apagar la luz para que ustedes vean cómo tiene que prender acá el componente. Muy bien, ahí he apagado la luz y como se pueden dar cuenta, vean cómo empieza a parpadear. Ahí está, muchachos, vean. Con mucho cuidado. Correcto, ahí está. Ese pulso me está diciendo a mí que la fuente está entregando determinadamente el pulso. Vamos a prender la luz ahora. Ahí he prendido la luz y te diste cuenta que el pulso, en el momento en que yo coloco mi punta, en este caso tendría que ser roja, pero si no la tienes puede ser la negra. En esa parte del primario empezó a parpadear lo que viene siendo el foco de neón, porque lo que hay aquí es un foco de neón, pero con otro componente electrónico. Entonces, ¿cómo se hace esta herramienta? Muy fácil y sencilla. De hecho, ya yo lo había presentado en mi otro canal, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a desenchufar la fuente. Y vamos a probar. Y vamos a verificar qué es lo que tiene con exactitud adentro. Voy a destaparla, esta cajita, y mira lo que hay adentro, muchachos. Vean lo que hay adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? Simplemente un varistor de línea de una fuente de alimentación conmutada, ¿verdad? Y simplemente lo que viene siendo uno de estos. ¿Cómo se conoce el nombre de esto? El foquito de neón, aunque también te puede servir un LED, pero yo te recomiendo un foco de neón de 220 voltios, 110, dependiendo del país donde tú vivas. ¿De dónde puedo conseguir el foco de neón? De planchas en desuso, lo puedes sacar de un buscapolo, lo puedes sacar de hornos eléctricos, en fin. Entonces, ¿cómo es el diagrama? Simplemente, mira, yo lo voy a destapar para que tú lo veas. Y yo voy a conectar acá, vamos a suponer que yo tengo acá mi varistor. Vamos a empezar por el varistor. Tengo el varistor de línea acá. El varistor de línea, en esta zona, fíjate que tengo el varistor acá y me sale el cable directamente para acá. ¿La punta qué? Vamos a poner la punta roja. Si no tienes roja, puede ser negra, pero esa es la punta de prueba donde va a ir al drain. Y acá o al primario del chopper. Y en esta zona, si te das cuenta, va a ir directamente a un terminal del foco de neón. Yo te voy a dibujar el foco de neón acá, algo así. Vamos a ponértelo, no sé, algo así. Chiquitico. Muy bien. Neón. Aunque este no es el símbolo del neón. El símbolo del neón es otra, pero quiero hacértelo como representativo, ¿verdad? Y del otro lado del foco de neón, ¿qué es lo que viene? La punta, la otra punta. Ahí está. Y esta punta es el caimán. Caimán negro. ¿Y este caimán negro dónde va? A la tierra caliente. La tierra caliente es el negativo del capacitor electrolítico principal, o a la parte de lo que viene siendo no sé, una parte metálica de algún disipador. Entonces tú colocas el negativo allí y ahí automáticamente tienes el drain. Simplemente utilizando dos elementos electrónicos, y así te queda el diagrama. Este es el diagrama, obsérvalo por favor para que me lo prestes atención. Ahí está, esta punta es esta, va con el varistor y acá tenemos el neón. Este es el varistor. Mucha gente me pregunta a mí, Hans, ¿qué tipo de varistor? Muchachos, muy fácil. Saca el varistor de cualquier fuente de alimentación. Cualquier varistor. Te voy a poner un caso. Mira, acá yo tengo esta tarjeta. Lo puedes sacar de un DVD, de un Blu-ray. Tengo esta tarjeta. Esto que está acá es un varistor. Este varistor de línea te sirve perfectamente. Cuando hablamos de varistor de línea, estamos hablando del voltaje de la línea. Por eso se llama varistor de línea. Con ese varistor tú lo sacas y simplemente lo realizas. Entonces, acá lo tenemos. Vuelvo y repito. Varistor para este lado, punta roja. El varistor, el otro terminal va con punta del neón, con un terminal del neón. Y el otro terminal del neón va directamente con el caimán a la parte donde se coloca la tierra. Esto es lo que yo tengo metido en esta cajita. Ahora, lo recomiendo colocar dentro de una cajita. ¿Por qué? Porque muchas personas de repente lo montan por encima y aquí hay riesgo eléctrico. ¿Por qué? Porque el pulso ahí es bastante alto.
el pulso y el voltaje. Voltaje hablamos de 160 para línea de 110 o un voltaje de 300 voltios aproximadamente cuando estemos prácticamente a la línea de 220 voltios. Probador de oscilación. Este probador solo se utiliza justamente cuando no tengas voltaje a la salida de la fuente de alimentación. Espero te sirva, suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones.